Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Destino París, última parada. Te contamos con el equipo de Play Fútbol, con Fermín Suárez, Aritz Gabilondo y José David López, las claves de la gran final, las claves en la pizarra y también los grandes duelos en el terreno de juego. El sábado 28 de mayo, a eso de las 9 de la noche, si no hay retraso, a las 9 en punto de la noche, gran parte del trabajo, gran parte de las ilusiones de dos equipos, de dos aficiones, se van a ver las caras en nada, en 90 o bien 120 minutos, quizá, quién sabe si incluso penaltis. Vamos a debatir, vamos a analizar en Play Fútbol por dónde van a ir los tiros de la gran batalla táctica, el duelo de pizarras, y también los grandes duelos que habrá en el terreno de juego, empezando por las pizarras. Esta misma semana Jürgen Klopp hablando de el gran Carleto Ancelotti. What Carlo is for me, he's obviously one of the most successful managers in the world, but he's a role model, really, in the way how he deals with all the success. He's one of the best people you can ever meet. I think everybody will tell you that. Dice que su gestión del éxito es de las mejores que ha visto nunca, que es un tipo fantástico, incluso que tenían una gran relación cuando Ancelotti era el técnico del Everton, del gran rival ciudadano, en este caso del Liverpool. Enseguida, en un ratito, vamos con José David López y Aritz Gabilondo a charlar de los duelos en el campo, pero primero el duelo en el tablero, el duelo entre Klopp y Ancelotti con el gran Fermín Suárez. Hola Fermín, ¿qué tal? Muy buenas. Hola gran Bruno, ¿qué tal? Muy buenas. Haciendo esta primera fotografía de los dos entrenadores, yo creo que son dos entrenadores bastante diferentes, por más que, como ya hemos escuchado, se lleven muy bien. Un Klopp que tiene una manera de sentir el fútbol y por más que vaya matizando temporada tras temporada, pero esa raíz de cómo él siente el fútbol se ve en sus equipos. En cambio, un Ancelotti que, según lo que se va encontrando, pues puede cambiar desde el modelo de juego hasta el dibujo. Todo depende de lo que se va encontrando Ancelotti. Sí, un Klopp que seguramente sería un técnico más sistémico, confía más en la pureza del sistema, en que todo sea bastante rígido, luego se ejecuta de forma dinámica, de forma seguramente más imprevisible, pero quiere ciertos movimientos que sean muy mecanizados, con unas presiones que sean muy concretas, con una forma de salir que también tenga una intención muy clara, y seguramente Ancelotti sea todo lo contrario. Es un técnico seguramente más conceptual, quiere que se den ciertos conceptos, el tema de salir, el tema de conectar con Benzema, el tema de que los interiores puedan recibir en buenas posiciones, el tema de que Vinicius también pueda generar momentos de expansión, pero no dice el cómo, no constriñe el cómo. Seguramente hay un punto de libertad, de creatividad del jugador que se mantiene a flote para lograr que esos conceptos lleguen a buen puerto, y es lo contrario seguramente que el Liverpool, que también protege esa expresión, pero seguramente en momentos más determinados. Empezando por Ancelotti, es un técnico que ha cambiado de sistema, de dibujo, según lo que tenía en la plantilla. Fue famosísimo su 4-3-2-1, su famoso árbol de Navidad en el Milan, 4-3-3 más bien en el Real Madrid en esa primera época, 4-2-3-1 en el Everton, el 4-3-3 otra vez ahora en Madrid, pero según partidos también lo va cambiando. No es talibán de ningún sistema, ni tampoco diría de ningún modelo de juego. Le hemos visto a los equipos de Ancelotti contraatacar, ser dominantes con la pelota, y hay una figura, por ejemplo, del mediocentro que te dibuja lo adaptable que es Ancelotti, ¿no? Ha jugado con Pirlo de mediocentro, es verdad que viene escoltado por gente que podía hacer diferentes tareas, pero también con Casemiro de pivote en el Real Madrid. En definitiva, a mí me parece, Fermín, un entrenador que era el típico niño que el día de Reyes le trajeras el escaléstrico, el barco pirata de Playmobil, te salía con una sonrisa igualmente, ¿eh? Estamos hablando de seguramente de sujetos que son muy agradecidos, que tienen una gran predisposición y que todo lo fomenta desde una gestión grupal excepcional, desde el hecho de haber jugado y por lo tanto de tener intuición para valorar momentos de forma, para valorar
posiciones que se puedan que puedan permitir la expresión del jugador en su punto más álgido y poco a poco va construyendo desde la racionalidad, desde el sentido común, desde el conocimiento del juego, seguramente a una escala mucho menos metódica, va construyendo un tapete que beneficia a sus jugadores y al no tener una idea absolutamente clara, muy, muy nítida, muy rígida, eso le permite tener esa flexibilidad para ir jugando con las posiciones y potenciar a los jugadores que son los primeros artistas que seguramente le van a dar el valor diferencial. Que tengo un Pirlo, pues trato de gestionar de la mejor manera esas primeras salidas y que él se sienta cómodo. Que tenga un Casemiro, pues también voy a utilizarlo de otra forma, que desaparezca en la construcción para que aparezcan Kroos y Modric, también puedo hacer que se suelte, que gane otra altura, que luego pise área, todo siempre en función de los jugadores y sus potencialidades. En el otro extremo, un Jürgen Klopp que es verdad que ha ido matizando su... Liverpool es un equipo ahora de bastante más posesión. De hecho, el partido en el que un equipo ha tenido más posesión este año en la Premier ha sido el Liverpool-Manchester United, en el que los Reds, el Liverpool, acabó con un 82% de posesión. El Liverpool ya no es aquel equipo de ida y vuelta que prácticamente atacaba a los espacios de forma única. Es un equipo mucho más completo a mi modo de ver, pero sí que mantiene la esencia de lo que quiere Klopp. Un equipo que sí puede ser vertical lo es, y un equipo que sobre todo intenta recuperar siempre el balón en campo rival. Fermín. Sí, a mí particularmente es una forma de entender el fútbol que me encanta, la de Jürgen Klopp, la que expresó en su día el Borussia, la que ha expresado en los últimos años de forma muy dominadora el Liverpool. Me parece el equipo que le mete más ritmo a los partidos de todo el mundo. Me parece el equipo que en eso realmente es más dominador. Poco a poco han ido construyendo un equipo con piezas a imagen y semejanza de lo que quiere Klopp en cuanto a ritmo y en cuanto a vértigo, y es un equipo que tiene muy mecanizadas muchas situaciones, que centra muchísimo, que gana muchísimas segundas acciones, que presiona con los tres delanteros dentro, que condiciona muy bien esas primeras salidas, que son capaces de jugar en largo y aún así de salir vencedores para ganar segundas acciones, que siempre hay una ruptura, un movimiento complementario, uno pica, el otro viene, se ocupan muy bien las orillas, se ocupan muy bien los cuadrados por dentro con los extremos, son infatigables los interiores a la hora de presionar y a la hora de acosar a poseedor, y todo esto el Liverpool lo hace muy bien, de forma muy engrasada, con jugadores de talento y de un marcado pie para ejecutarlo todo a un ritmazo formidable. Hay un tema también interesante, un poquito más allá de la pizarra, que es el trato con sus jugadores, la relación, la comunicación con el futbolista. De Ancelotti llamaba bastante la atención en la eliminatoria contra el Manchester City, como en la misma prórroga consultaba con jugadores que estaban en el banquillo, que en ese momento no estaban siendo utilizados por decisiones técnicas, como Marcelo, como Toni Kroos. Le estaba consultando cómo acometer los minutos finales, utilizando su experiencia para ayudar al fin del grupo en colectivo que era pasar a la final. Les da mucha importancia, le da mucha importancia al contacto, al comunicarse con sus jugadores. Y de Jürgen Klopp podemos decir prácticamente lo mismo. Escuchaba un corte de Firmino en las últimas horas que decía que Klopp es cercano con la plantilla y al mismo tiempo muy exigente, y creo que eso define bastante bien a Klopp. Los dos son excelentes gestores de grupo. En el caso de Ancelotti fue un exjugador de realmente muchísimo estatus, que también evidencia ese respeto que le tienen los jugadores, pero además son dos formas realmente muy antagónicas de proceder, porque como tú decías, pues Ancelotti se presta al diálogo, va muy de cara, es un entrenador que todo lo afronta de forma muy natural, muy espontánea, respeta mucho al jugador, valora su opinión, lo gestiona todo desde la tranquilidad, desde la pausa, desde la seriedad, desde el conocimiento, y Klopp tiene también esa facilidad para gestionar grupos, pero seguramente más desde un liderazgo muy, muy, muy acentuado. Es un tipo realmente muy carismático, que tiene las ideas muy claras, que en el mensaje realmente es arrollador y te convence y te seduce. Y realmente fue muy llamativo en la FA Cup cómo gestionaron esos momentos de la tanda de penaltis, tanto Tuchel como Klopp. Klopp transmitía esa confianza, esa serenidad, se llevaba a los jugadores para hacer la
la charla más individual, para transmitirles la confianza. Son dos formas diferentes de llegar al jugador, una seguramente desde el carisma arrollador y la otra desde el respeto, desde la serenidad, desde la naturalidad y desde tener siempre las ideas claras y realmente de tener mucha confianza en lo que haces, porque para pedir opinión y que esa opinión te sirva es de tener una confianza absoluta en que tú igualmente eres el entrenador y que esa silla no se va a mover. Tal cual. Para meterle la primera pinceladita al cuadro que vamos a dibujar sobre el partido, cómo van a ir los tiros en el encuentro, ¿qué tipo de partido crees que va a preparar Klopp? ¿Qué va a preparar Ancelotti? ¿Qué contexto favorece más a uno y a otro? ¿Por dónde pueden ir los tiros, Fermín? Yo creo que dibujando el partido, Bruno, para esta charla que estamos teniendo, yo creo que hay dos situaciones del juego que vamos a ver de forma muy repetida. Una es al Liverpool presionando de forma bastante agresiva y no siempre, porque es muy complicado de sostener, pero presiones altas o presiones en un bloque medio alto, que esto implica vivir en campo rival para ejercer la presión. Yo creo que esto es una situación de juego que va a marcar mucho. Y luego otra situación que vamos a ver sí o sí es mucho centro desde las orillas con Robertson y con Arnold. De hecho, los números en Champions así lo reflejan. Son dos jugadores que han metido 60 centros en lo que va de Champions entre los dos laterales, que es una auténtica barbaridad, porque es parte del modelo, porque les sirve luego para ganar segunda acción, para estar ya viviendo en campo rival, para tener al rival constantemente desordenado y achicando agua. En estas dos situaciones es muy importante que el Madrid, y dependerá aquí gran parte del éxito, las pueda resolver con eficiencia o no. La defensa del área, el Madrid está muy bien, con Casemiro, con Militao, con Álava, con Courtois. Es una parcela que la blinda muy bien y esto va a ser muy importante de cara a sus opciones. Y luego el hecho de salir de esas presiones tan altas. Si el Madrid sale de esas presiones tan altas y logra conectar con Benzema, aquí realmente tiene un panorama que se le aclara muchísimo. Luego lo acabamos de desarrollar, pero yo creo que si el Real Madrid es embotellado por el Liverpool, si consigue el equipo de Jürgen Klopp meter en último tercio de campo y robar mucho, que no salga demasiado el Real Madrid, que no pise mucho campo contrario, si es durante muchos minutos el Madrid puede acabar sufriendo, pero luego lo desarrollamos. Lujazo como siempre tenerte en Play Fútbol. Fermín, un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, Bruno. Play Fútbol. Hemos repasado ya lo que puede ser el duelo en los banquillos. También vamos al césped, que es lo que más importa. Al final es lo que más interesa. Lo vamos a hacer como siempre en cada una de las previas de Champions de esta temporada con Aritz Gabilondo y con José David López, que ya me escuchan. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno Aritz, con ganas de Super Champions. A mí me fastidia, David, que se acabe la Champions. Realmente se me hace bastante largo el parón, los meses de parón en invierno, y ya no te digo lo de verano. Cuando vuelve la Champions en septiembre, te reconozco que siempre pienso lo mismo. Siempre, ¿cómo narices he vivido yo estos meses sin Champions? A ver, es verdad que uno de los meses es de vacaciones y duele menos, pero el resto es bastante fastidiado, ¿eh? Es un buen comentario para empezar podcast, porque se ve directamente la parte friki que tenemos, que incluso en verano añoramos este tipo de cosas. Yo lo que añoro es que evidentemente nunca se toma con la misma gana, con la misma energía que ya las últimas fases, donde verdaderamente está siendo una locura y al principio cuesta un poco más. Pero bueno, la semana que viene otro torneo, selecciones, y nos volvemos a divertir con otra cosa. Sí, la finalísima que le llaman, ¿no? También la semana que viene tenemos ese Argentina contra Italia también. Aritz Gabilondo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. La elegancia hecha periodista que te he visto en las fotos con Rodri, en la entrevista fabulosa que le hicisteis en el diario AS. Qué porte, qué americana, qué calzado, muy bien, Aritz. Sí, eso me ha sorprendido, me lo ha dicho más gente. O sea, yo no pensaba que era un desarrapado, ¿no? Para los demás, pero sí, no, estuvo espectacular. Es un tipo impresionante. Yo le conocía desde hace mucho tiempo porque coincidí con él en categorías inferiores y tiene la cabeza en su sitio y además ha hecho sin duda la temporada de su vida, Rodrigo. No tiene nada que ver con lo que vamos a hablar hoy, Aritz, pero ¿le pondrías titular en el Mundial? Sí, claramente. Le pondría a él y a Busquets, que es algo de lo que hablamos. La España campeona del mundo tenía doble pivote y no pasó nada. Bueno, sí, hubo un debate nacional hasta que nos dimos cuenta de que era lo mejor y en este caso haría lo mismo.
Yo le pondría titular, pero a Busquets no, a pesar de que para mí fue el mejor jugador de la Eurocopa última, de la selección española, fue para mí seguramente el mejor futbolista, incluso por encima de Pedri. Bueno, que me lío. Vamos a lo que nos importa esta semana, que es la final de la Champions. Vamos a empezar, David, con las alineaciones de uno y otro equipo. Te tiro la que más o menos tenemos en la cabeza del Liverpool, que podría ser algo así como Alisson en la portería, Alexander-Arnold y Robertson en los laterales, aquí no hay duda. Van Dijk va a ser titular seguro también. Puede haber alguna duda con el otro central, yo creo que puede ser Konaté, ahora me decís vosotros cómo lo veis. Fabinho, Thiago Alcántara, si están bien van a ser titulares, seguramente acompañados por Henderson, un jugador de la jerarquía de Henderson en un partido así, yo creo que tiene que ser titular. Y Salah, Mané y Luis Díaz arriba. Hay varias opciones más, sobre todo pensando en que no puedan no estar, mejor dicho, Fabinho y Thiago Alcántara, pero más o menos compras, David, lo que hemos contado como 11 del Liverpool. Tengo el 11 ideal puesto aquí delante de la pantalla ahora mismo, según estoy hablando contigo, porque lo he estado preparando esta mañana para la tele y tengo exactamente el mismo 11 que has dicho tú, con las mismas dudas que has dicho tú. Pues la única duda, creo que hay tres. Una es Matip o Konaté, yo creo que jugará Konaté. La otra es Henderson o Keita, creo que jugará Henderson. Todo esto contando con que Thiago esté. Si no está Thiago, pues jugarán los dos, Henderson y Keita. Y arriba yo creo que aunque tiene más gol Diogo Jota y aunque seguramente tiene más ascendente también, creo que le ha pasado por la izquierda Luis Díaz, porque verdaderamente ha acelerado muchísimo en este tramo de la temporada y le ha dado algo que quizá no creo que ni siquiera el propio Klopp contaba, que es directamente esa energía extra adicional, un variable nuevo para rotar mucho más a lo de arriba. Así que creo que son las tres únicas dudas, y aún así son dudas pequeñas porque creo que Luis Díaz, Henderson y Konaté van a jugar. Es verdad también, Aritz, que cuando no ha estado Thiago Alcántara, al Liverpool le ha ido especialmente bien que juegue Firmino, porque es el jugador, entre la creatividad que tiene, la capacidad para asociarse, tiene, aunque jueguen en zonas distintas, le pueden acabar dando cosas parecidas al equipo. Lo que pasa es que sería ya cambiar de un 4-3-3 a un 4-2-3-1 que no sé si para una final arriesgado, ¿no? Claro, y contra el Madrid veo a Klopp haciendo eso, ¿no? Sí, es bastante arriesgado. Yo creo que va a ser el 11 que venimos diciendo todos. La única duda que tengo yo es cómo está Thiago físicamente, pero a mí me cuentan que no es tan grave como parecía o como se asustaron incluso el propio jugador y los técnicos del Liverpool cuando salió el otro día lesionado. Entonces yo creo que ante una final de Champions, por mínimamente bien que estés, va a arriesgar. Así que yo creo que el 11 es el que decís. Konaté yo creo que está por delante de Matip también. Va a jugar Thiago si está bien, y luego no tengo ninguna duda de que Luis Díaz se ha ganado ser titular en esa final. Y en la alineación del Madrid, la duda de cómo llega Alaba al partido, y también, no sé si decirlo así, del extremo derecho, o esa duda Valverde o Rodrigo, es la única duda. El resto va a ser Courtois en portería, Carvajal, Militao, en teoría Alaba y Mendy completando la defensa, con Casemiro, Kroos y Modric el centro del campo de siempre. Valverde seguramente en la derecha, podría ser Rodrigo, Vinicius izquierda y Benzema arriba. David, ¿compramos? Sí, totalmente. La única duda que creo que es la que el propio Ancelotti tiene en la cabeza es Rodrigo, nada más, a ver si juega de inicio o no. Yo creo que haría bien en dejarle para una alternativa, solamente por eso, no porque no se lo merezca. Desde luego que para mí lo pondría de titular también, pero teniendo en cuenta lo que es una final, lo que se necesita, y que es muy bueno tener varios planes. El propio Ancelotti ha dicho que no se gana con 11 una final, sino que evidentemente va a ser un partido largo y ahí va a necesitar variables nuevas. Pues seguramente en ese papel el que mejor ha sabido explotarlo creo que ha sido Rodrigo, luego Camavinga. Bueno, más o menos sabemos lo que hay, pero creo que la única duda es el brasileño. Yo también cuento que Valverde va a ir de inicio. Al final hay que ser un poco, o va a ser injusto Ancelotti con uno de los dos, con Valverde y con Rodrigo, porque si es por rendimiento, es que igual lo merecen más que otros que van a ser titulares, Aritz, pero es lo que hay, ¿no? Sí, pero bueno, si algo ha demostrado la temporada del Real Madrid es que los segundos tiempos son más importantes que los primeros. A mí el factor Rodrigo en los últimos minutos, ya lo hemos visto esta temporada, lo determinante que ha sido, y me parece bastante más importante tenerlo en el banquillo como posibilidad que tener a Valverde, que evidentemente es un jugador quizá más hecho, más completo, pero no sería tan revulsivo, sobre todo si vas perdiendo, como lo sería
como lo sería Rodrigo. O sea que yo ahí, en ese sentido, además entendiendo un poco la cabeza y la mentalidad de Ancelotti, creo que se va a guardar una bala para el segundo tiempo, que si saca a Rodrigo de inicio no tendría, porque ni Jovic ni Mariano parecen en disposición de poder darle la vuelta a una final de Champions si el Madrid va perdiendo. Y luego lo debatimos también, iremos analizando sector por sector cómo pueden ir las cosas, pero Valverde es de los que iguala las cosas a nivel físico entre una plantilla y la otra. Valverde es un tiro en lo físico, pero es que además está acabando la temporada a un nivel brutal. Vamos, como decíamos, sector por sector. El duelo de porterías, Courtois contra Alisson. Aritz, empiezo por ti, ahora para cambiar el tiro. A mí me da la sensación que son dos grandísimos porteros, pero viendo sus actuaciones últimamente, su año, la fotografía completa de su año, Courtois llega un peldaño por encima como mínimo de Alisson. Sí, te diría que los dos están a su máximo nivel, o han estado en estos últimos años, pero es que creo que el máximo nivel de Courtois es mayor y es superior al de Alisson. Alisson igual te pongo un 8, un 8,5 como portero en su top, que es donde está ahora, pero es que Courtois llega a un 9,5. Y bueno, yo creo que la temporada que ha hecho el belga es incluso más decisiva para su equipo de lo que ha sido la de Alisson. Courtois, David, en el mejor momento de su carrera, yo lo compro también. ¿Tú lo ves igual? Sí, yo creo que sí. La experiencia que ha tomado, el ascendente que ha tomado, la sabiduría de saber claramente que es un top y ese salto mental, esa capacidad de mostrarse tan importante en el Real Madrid, que ya hace mucho tiempo que no tenemos ninguna duda en ese sentido. Creo que el Real Madrid compró un porterazo con él y ha conseguido, creo que incluso más estabilidad en ese papel de lo que se imaginaba en la portería del Real Madrid, con lo cual me parece uno de los grandes fichajes. Lo que pasa es que no se habla demasiado porque evidentemente él está ahí, está como tapado. El portero es el rol que representa en el fútbol, siempre es un poco diferente, pero creo que es tan importante tener un portero como Courtois y tan importante decir esto, de que prácticamente sabes que va a jugar él siempre y empiezas a contar a partir de él hacia adelante, que el mero hecho de saber que ahí lo tienes todo tranquilo, me atrevería a decir que ningún hincha del Real Madrid dudaría en ningún momento, de ninguna manera, en ningún contexto, por muy malo que sea, que Courtois va a ser el mejor que van a tener, porque si es penalti te vas a fiar de él, si es una jugada concreta te vas a fiar de él, si es a largo plazo lo ha demostrado ya también. Sin embargo, todo esto que estoy diciendo, sobre todo esto último, largo plazo, regularidad, pues siendo Alisson un súper portero, pues también ha dejado algún detallito gris en algún momento puntual que no le hacen llegar a ese super nivel que tiene Courtois. Así que ahí, siendo dos porterazos, porque para mí están los dos en top 5 ahora mismo del mundo, pues Courtois está por encima todavía. Y hay que recordar que los porteros muchas veces son decisivos en las finales, que se lo digan al propio Real Madrid, Casillas, aquella actuación memorable en los últimos minutos en Glasgow contra el Leverkusen, también evidentemente las finales de Copa de Europa del Barcelona, con Víctor Valdés siendo decisivo contra el Manchester United, también contra el Arsenal en esa primera parte. Los porteros... Al revés también, Bruno, por ejemplo. Sí. Ahora que estamos hablando del Madrid-Liverpool, pues recordamos a Karius, por ejemplo. Y que también puede ser en la otra cara, puede ser absolutamente gris. Pues Karius representa en el duelo en el que se enfrentaron por última vez todos los equipos como un portero, condiciona por completo si no tiene la noche. Esa noche no fue noche, fue pesadilla absoluta, pero hasta ese punto es complicado. Tenemos también un gran duelo entre Benzema y los centrales del Liverpool. Vamos a ver, yo creo que lo normal es que juegue Konaté, que es un central que a campo abierto es exuberante, que lo que hace Aritz es siempre achicar espacio, impedir que el delantero se gire, y luego corriendo para atrás también es bueno, pero si Benzema es capaz de sacar de zona a Konaté, sea para forzarle una falta que acabe en amarilla en los primeros minutos, sea para generar espacio, yo creo que yéndose más al costado, aunque se pegue un poquito con Vinicius, pero yendo al costado de Konaté, va a tener más a ganar que si se empareja demasiado con Van Dijk. Y otra cosa no, pero Benzema es súper listo, ¿eh? Sí, no, además es lo que tú dices. La manera de hacerle daño a Konaté es moviéndolo. Y Benzema, si tiene algo, que tiene muchas cosas, es esa movilidad y esa lectura, ¿no? de cómo atacar. Obviamente, de Konaté haríamos un análisis si no jugara con Van Dijk al lado y hacemos otro con el holandés de pareja, ¿no? Se complementan muy bien.
bien, porque al final tener un buen central a tu lado te mejora, pero es verdad que a veces tiene cierta tendencia al desorden, como muchos de estos jugadores que tienen unas condiciones físicas espectaculares, son exuberantes como tú dices, pero a veces les pasa una mala jugada precisamente eso, ¿no? Saberse demasiado poderosos. En ese sentido yo creo que Van Dijk es el factor corrector, ¿no?, que pueda tener Konaté, pero aún así me parece que es una pareja de centrales que, teniendo en cuenta cómo juega el Liverpool, que prácticamente los laterales están en posición de extremo constantemente, juegan bastante descubiertos y aún así es una pareja de bastante buen nivel. Sí, yo me acuerdo el partido contra el Villarreal, la capacidad para robar en campo rival, no dejar girarse al conjunto de la Plana, la verdad es que fue un auténtico espectáculo, y ese contexto de partido yo creo que es el que más le conviene al Liverpool y el que menos al Real Madrid, incluso por encima de un ida y vuelta. Yo creo que si el Liverpool consigue embotellar bastante al Madrid, el equipo de Ancelotti puede saber sufrir 10 minutos en una prórroga y demás. Estar un partido casi entero sufriendo en área propia lo veo bastante más complicado de superar, aunque evidentemente tiene futbolistas el Real Madrid para salir jugando y para evitar eso. David, ese duelo Vinicius-Alexander-Arnold tan cacareado del que todo el mundo está hablando porque le ganó claramente la partida el año pasado en la eliminatoria de Champions, llega un Alexander-Arnold en un nivel superior, aunque es verdad que la defensa no es su mayor virtud. Yo lo que quiero ver también es cómo condiciona el actual Arnold a Vinicius, porque Alexander-Arnold se mete mucho por dentro y yo no tengo demasiado claro que Vinicius le vaya a seguir en esas excursiones que hace Alexander-Arnold en zona prácticamente de interior. Eso puede ser malo para el Real Madrid porque va a tener un efectivo menos defendiendo, pero también a la hora de ganarle más fácil la espalda puede tener su contraprestación. Para mí es el duelo clave del partido, porque para mí lo que más caracteriza a este Liverpool son los carrileros ahora mismo, los laterales, que realmente son laterales aunque actúan como carrileros, con lo cual ya estoy diciendo bastante, es decir, asumen un riesgo tremendo. No suele sufrir el Liverpool mucho o tanto como imaginaríamos respecto a la manera que tiene que jugar, sufriría más en otro contexto de clubes que le atacaran más en ese sentido, pero en Inglaterra ha logrado serenar, ha logrado ser un equipo más pausado también, o por momentos con pelota, no pausado, sino un poquito más cerebral, sobre todo cuando está Thiago, y salvo que Fabinho tenga que venir a ayudar como elemento corrector, verdaderamente no sufre demasiado para todo lo que se le podría hacer sufrir, y lo digo porque precisamente en ese sentido Vinicius, si no se va con Alexander-Arnold, el Real Madrid puede tener un problema, sí, pero me parece que el Liverpool le va a tener todavía mayor, porque va a poder salir el Real Madrid fácilmente por una zona en la que está clarísimo, lo digo claramente, estaba viendo esta mañana por cosas que tenía que hacer de vídeos y demás, sí. Los goles que ha recibido el Liverpool esta temporada, y más de la mitad de lo que ha recibido son a la espalda de uno de los dos laterales, y la mayoría son a la espalda de Alexander-Arnold, es decir, sabemos todo lo que te da hacia adelante, pero sufre tanto atrás que ni siquiera con jugadores que vayan mucho al espacio, simplemente porque no está, simplemente porque se ha ido hacia adelante, porque no ocupa el lugar defensivamente, porque no llega a ese repliegue defensivo. Y fíjate que Van Dijk y Konaté son rapidísimos y justamente en el repliegue creo que precisamente dos de los mejores del mundo precisamente por eso. Pues aún así, los goles que recibe el Liverpool, siendo muy poquitos, porque ojo, no digo que sea un equipo fácil de atrás, porque también he mirado datos y esta es la temporada que menos goles ha recibido desde que está Klopp, es decir, es una versión muy mejorada en ese sentido, pero incluso así, si te fijas solo exclusivamente en cómo se le está haciendo daño, siempre es a la espalda de los laterales, y evidentemente Vinicius en ese sentido puede ser una locomotora si tiene el día, y si no lo tiene también, porque sabemos sobradamente que es muy insistente. Y puede que Alexander-Arnold durante un tramo, sobre todo al inicio, pues no se vaya tan adelante porque la inercia le haga pensar, ya, pero es que no puedo dejar a mi espalda porque me va a destrozar. A largo plazo en el partido todos sabemos que Vinicius no va a decaer y va a insistir, porque si algo tiene es precisamente que, aunque no le salga, lo va a insistir. Así que para mí, Bruno, Aritz, está el duelo clave del partido porque refleja muy bien dónde sufre uno y dónde le puede hacer daño el otro. Es que le da 3/4 de lo mismo si le sale la jugada o no, Vinicius, estoy totalmente de acuerdo que una cosa segura que lo va a intentar siempre. Yo creo que ahí hay una cosa que influye también en lo que decías, David, de los goles que se marcan por el sector de Arnold, y es que la corrección la hace el central de la derecha, es decir, la tiene que hacer o Konaté o Matip. Si esa cobertura la hiciera directamente Van Dijk, yo creo que no sería, digamos, tan claramente el sector más débil
la defensa del Liverpool, pero es verdad que ahora mismo es así. Yéndonos al duelo en el centro del campo, Aritz, qué importante es que estén Fabinho y Thiago para el Liverpool. Es que es un equipo diferente si no pueden jugar esos dos futbolistas, y sobre todo si no están bien también. Hay que tener en cuenta los dos factores, que estén y que estén bien, Aritz. Es que te diría que no tienen recambio en la plantilla. Fíjate que estamos hablando de una plantilla espectacular de Liverpool, yo creo que de las mejores de su historia, pero ahora mismo, si se lesiona Thiago, no hay nadie en la plantilla que pueda hacer su labor, y si se lesiona Fabinho, o si no juega el partido, no hay nadie que haga su labor como la hace él. Entonces son dos ausencias muy, muy significativas. Yo creo que van a jugar los dos, pero la influencia que tienen ambos en el equipo y en el juego del Liverpool es abismal. Uno, además, hablabas tú ahora de ayudas de Konaté, también de Fabinho. Tiene que interpretar dónde tiene que ir a hacer las coberturas, ¿no? El riesgo del Bayern, que además, perdón, del Liverpool, que lo asume Klopp, es jugar con los laterales a una altura pues enorme, ¿no? Y eso significa que Fabinho se tiene que multiplicar para hacer coberturas. Lo ha hecho y lo hace habitualmente y es un fenómeno. Y en el caso de Thiago, pues 3/4 de lo mismo. Si es que realmente, si el Liverpool, que ha ganado muchísimo en lo que es juego posicional, va a dominar el partido en un momento del encuentro, lo tiene que llevar hacia su terreno de posesión, no hay nadie mejor que Thiago para hacerlo. Así que sí, son dos jugadores capitales, y sobre todo en lo que es lo que tienes enfrente, ¿no? Cómo puede sujetar, por ejemplo, Fabinho a un jugador como Modric, cómo lo puede anular, o cómo puede hacer daño Thiago a Casemiro o a cualquiera que aparezca por ahí con esas circulaciones de balón tan rápidas que él acostumbra. Claro, es que Fabinho se lleva duelos, Fabinho es inteligente, David, ganando ese metrito para anticipar y llegar antes que el mediapunta o que el interior que juegue más o menos cerca de él, para anular a Modric. A mí se me antoja absolutamente fundamental, y luego lo hace fácil. A pesar de que tiene talento incluso para lanzar en largo, normalmente se la da a Thiago, y Thiago empieza otra vez la jugada, reinicia después de ese robo en campo rival que tanto caracteriza al Liverpool. Por eso es tan importante. Me preguntaba el otro día PacoJo el duelo de centros del campo. Es verdad que el Casemiro Kroos Modric tiene un nivel brutal, pero yo también creo que en esta Champions ha sido muy, muy importante la aparición de Valverde, los minutos que ha tenido que jugar Camavinga. Es decir, a pesar de que son jugadores seguramente de un nivel superior, Casemiro, Kroos y Modric, si cogemos lo que son las carreras de los dos centros del campo, en momento de forma, la Champions que han hecho los tres del centro del campo del Liverpool y los tres del centro del campo del Real Madrid, no tendría tan claro que es superior el del Real Madrid, David. No, si te fijas solamente en esa zona, en esos tres de cada equipo y en el rendimiento que han tenido exclusivamente, sobre todo en las eliminatorias, estoy de acuerdo contigo, no hay tanta diferencia. De hecho, me atrevería a decir que por eliminatorias no ha pasado al Real Madrid precisamente por el supernivelazo, digamos, que hayan tenido estos tres jugadores del centro del campo. Quizá Modric sí que ha estado, pero los otros dos... Modric contra el Chelsea fue una exhibición, pero es verdad que el resto de eliminatorias no han sido súper diferenciales, ni Casemiro, ni Kroos, ni Modric. A eso voy. Y sin embargo en el Liverpool sí que ha sido trascendental Fabinho, cada vez lo ha sido más Thiago, incluso Keita logrando algún gol. Bueno, me parece que por ahí han crecido muchísimo. Fíjate que antes lo hablábamos y hablando justamente de estos jugadores, Casemiro solo hay uno, en el Real Madrid tampoco tendría un sustituto natural, lo digo por lo que decíamos ahora de Fabinho, le pasa exactamente igual al Liverpool. Y esto que son dos súper grandes equipos, ese tipo de jugador está absolutamente infravalorado cuando hablamos, pero es absolutamente clave incluso en un partido de este tipo. Y sabemos claramente que como no haya gestión, como no haya control, como no haya un stopper, pues se puede romper el partido, porque si los dos quieren ser suicidas, son dos de los equipos más atrevidos en ese sentido para irse con todo ataque, desencadenándose totalmente. Y alguien tiene que poner, ya no te digo orden, alguien tiene que poner stop ahí para que eso no suceda. Y los dos, Fabinho y Casemiro, justamente, aunque sean internacionales y aunque el juego bonito parece mentira que los dos sean brasileños, pero más allá de eso son jugadores absolutamente claves en la fisonomía que tienen hoy en día. Fíjate que el Liverpool
seguramente si decimos jugadores que reflejen o que representen, que nos sirvan para identificar cómo juega el Liverpool, nunca diríamos a Fabinho, pero claramente para que todo se descontrole, ese caos, esa presión tan alta, esa repetición de esfuerzos, ese riesgo que asume, tenga sentido, lo hace porque sabe que detrás está Fabinho. Le pasaba un poco igual al Real Madrid antiguamente, cuando dejaba prácticamente a los defensores ahí absolutamente a su merced, a su suerte, pues algo así le pasa a Fabinho por momentos. Así que para mí el haber tenido a Thiago, que cuando estaba viendo vídeos estos días he alucinado con que lo que más ha ganado de todo, y si lo miráis en los pases en largo, es brutal, porque de repente le ha dado un escándalo, un escándalo. Sí, es que le ha dado un código nuevo. Es que en cuanto a pases de cambio de sentido de jugada de un lado a otro, es el jugador que más tiene en la Premier con acierto. Evidentemente, si te das cuenta, cada vez que recibe Robertson o cada vez que recibe Alexander-Arnold, más de la mitad de las veces es Thiago que ha hecho un pase de 40 metros cambiando de un lado a otro. Es decir, le ha dado velocidad dentro de la pausa que tiene Thiago, que siempre hemos dicho, con España siempre lo decimos, juega muy en corto, toquecito fácil, pase sencillo. Bueno, pues todo lo contrario en el Liverpool, es un escándalo porque en ese sentido ha mejorado muchísimo, y siendo él un jugador no rápido, hace que su equipo sea rapidísimo por el traslado de pelota, así que ahí me parecen dos jugadores que han crecido muchísimo, Fabinho y Thiago. Por cierto, declaraciones de Klopp esta semana, después del partido y pasados unos días después de la lesión, buenas sensaciones con Thiago Alcántara respecto a esa final. Veremos lo que dice justo en la rueda de prensa previa, pero insisto, yo creo que va a jugar Thiago. Sí. Y bueno, es una noticia fabulosa para el Liverpool. Yo no te he corregido antes, Aritz, porque me había llegado exactamente la misma información. Ayer martes, estamos grabando este podcast el miércoles por la tarde-noche, pues el martes me llegaba más o menos esa información, así que todo apunta que tiene que tener algo muy gordo para perderse el partido, y cuando vieron que no tenía el talón de Aquiles roto, yo también di por hecho que jugaba. Es verdad también, fíjate que, Aritz, no te he metido a Valverde en la terna de centrocampistas, porque es que creo que su rol es verdad que en muchos momentos se va a meter por dentro y puede ser una ayuda, y de hecho creo que va a ser bastante importante a nivel defensivo, pero también creo que en muchos momentos el Liverpool por la derecha ataca, pero no ataca tan pegado a la cal. Es decir, Salah y Alexander-Arnold tienen una tendencia a meterse los dos más bien por dentro. En cambio, en la izquierda, Luis Díaz te puede aparecer por donde le dé la gana, por donde le salga en ese momento, y Robertson sí que se pega bastante más a la cal. O sea que la amenaza sí que está un poco más por fuera. Ya vimos a Valverde, te acordarás, Aritz, en Stamford Bridge haciendo un currazo casi de lateral, casi también carrilero. Sí, estoy de acuerdo. No sé por qué, pero me da la sensación que puede repetir más o menos función, porque es que, y ya entramos en el tema de Luis Díaz contra Carvajal. Sí. Ese Luis Díaz contra Carvajal puede ser otro duelazo, y Valverde ahí va a tener que currar para que no sea encima un 2 contra 1 con Robertson. Claro, es que además en el 1 contra 1 de Luis Díaz, que es maravilloso, es contra Carvajal, que precisamente no es el mejor defensor en esas lides, ¿no? Si fuera, por ejemplo, en el otro lado, me pongo a pensarlo, Salah contra Mendy, pues Mendy es mejor defensor en el 1 contra 1, ¿no? Pero en este caso cualquier ayuda es bienvenida, ¿no? Y tener un tipo como Valverde, que parece que no está, pero siempre está ayudando, siempre está haciendo coberturas, echando una mano, un despliegue abajo, arriba, que es tan importante, pues a Carvajal le va a hacer el partido mucho más cómodo. Es importante ese duelo Luis Díaz-Carvajal, porque realmente el colombiano está en un gran momento de forma. Cada vez hay menos regateadores en el fútbol. Parar en seco y salir con regate hacia los dos lados, como hace él, te desequilibra, te abre defensas, y es un argumento más que quizá el Liverpool no tenía, porque incluso Salah, que regatea bien, pero es más por velocidad, y Mané es otra cosa, es otro tipo de jugador, y con Luis Díaz incorpora esto también, ¿no? Que es un jugador que le puedes dar la pelota al pie y él busca la rendija por donde no la hay. Al final estamos hablando de ese primer duelo de Salah contra Carvajal. Va a ser también importante en ese sentido si Sadio Mané es capaz también, David, de sacar de zona a los centrales, porque Sadio Mané no es el falso 9 que es Firmino, pero sí que es cierto que le hemos visto en varios partidos siendo capaz de eso, de llevarse a los centrales, sacarles de zona, y ante ese contexto ya sabemos que tanto Luis Díaz como Salah son dos jugadores que atacan el espacio de forma voraz. Incluso si juega Henderson, es un futbolista que, no teniendo muchísimo gol, sí que es un futbolista con cierta llegada y cierto tino para el último tercio de campo.
Eran tan intocables Salah y Mané que no ha encontrado sustitutos naturales para ellos, pegó un pequeño bajón, o por lo menos en confianza, Firmino, y por ahí, por más que buscó, no encontró un jugador parecido, con lo cual fichó primero a Diogo Jota, luego a Luis Díaz, se ha ido encontrando con un montón de variables, con una muy buena relación con el gol además, pero no un 9 o no una referencia. De hecho, el más 9 que tienen, aunque Klopp ha dicho que le había ofrecido renovar, que es Origi, se va a marchar, con lo cual, en ese sentido, creo que tiene una solución para última hora si quieren meter a Origi para un gol milagroso, para una situación de más potencia, de más agresividad en el área en ese sentido, pero no tiene un jugador más parecido a Firmino. Por eso Mané ha empezado a intentar clonar un poco la actitud, las cualidades que puede dar Firmino. Me parece que no se parecen demasiado, pero es cierto que, primero por la experiencia que tiene ya Mané, por lo bien automatizado que tiene ya el esquema el Liverpool, y los tres de arriba empezaron a ir rotando cada vez más. Como Firmino tampoco jugaba como 9 punta, eso de alguna manera los dejaba los demás flotando por ahí, tanto te podía jugar Salah como Mané, que finalmente juega más en esa zona. Me parece que todo esto le ha dado un cambio de look bastante claro respecto al Liverpool de los últimos tiempos, el hecho de que ya no solo es velocidad, ya no solo es descontrol, ya no solo es vértigo, sino que además cualquiera de ellos tiene esa capacidad para jugar de 9, salir de zona. Mané me parece más preparado para todos ellos porque, desde mi punto de vista por lo menos, tácticamente a mí me parece que es el que menos se nota, le muevas donde le muevas. Creo que cualquiera de los otros sí que, si les cambias de banda, si les pones de 9, tienen algún problema más. No me parece un jugador que evidentemente sea un super goleador, pero además tiene una muy buena relación con el gol, así que por ahí ha encontrado Klopp de alguna manera un clon parecido. El caso es que tiene que salir siempre mucho de zona, porque en el área evidentemente ante los jugadores del Real Madrid lo va a tener muy difícil, y sí que es cierto que te puede sacar a los centrales, pero sería en un contexto de partido en el que intuyo que tendría un poquito más de pelota entonces el Liverpool, y no sé yo si va a ser así que para mí es una de las incógnitas, a ver cómo responde este tipo de 9 ante los centrales de Madrid. Va a ser interesante, evidentemente, y no tiene nada que ver que esté Álava a que esté Nacho. Si está Nacho, incluso la defensa del área del Madrid me parece más sostenible. Si está Álava yendo a anticipar ese recibe y se gira de Mané de espaldas a portería, pues evidentemente más complicado. Ya para cerrar, Aritz, no se le han dado demasiado bien a Salah los partidos más gordos del año. Es verdad que marcó en el partido decisivo de la Premier con el Liverpool, pero que al final no sirvió de demasiado, a pesar de que entró en el segundo tiempo, pero no consiguió marcar en ninguna de las finales, ni FA Cup ni Copa de la Liga. Tampoco le fue demasiado bien ni en la final de la Copa de África, ni en el partido decisivo para clasificarse para el Mundial. Ya sabes cómo es la gente aquí en la redacción de Barcelona. Me decían, bueno, a ver si espero que el partido bueno de Salah le salga el sábado, me decía así que Rodríguez el otro día. Es verdad que por lo que es un delanterazo, pero incluso en Inglaterra he recibido alguna crítica de no ser no ser jugador de partidos demasiado gordos, de engordar estadísticas contra Wolverhamptons y Burnleys de la vida, para entendernos. Yo no lo comparto, pero es verdad que corre un poco ese fantasma encima de Salah, ¿eh? Pues yo estoy un poco de acuerdo, la verdad, porque si te pones a pensar, por lo menos recientemente, es verdad que ha terminado mal el año, ¿eh? Estaba mirando ahora datos: 9 goles en los últimos 12 partidos Sadio Mané, 3 goles en los últimos 13 partidos Mohamed Salah. O sea, es muy llamativo que ahora mismo digamos, la mayor amenaza goleadora del Liverpool no es Salah, es Mané. Y ese cambio de posición, ese acercarle a una posición más central, ha impulsado a Mané y ha menguado a Salah. Y además de todo eso, es lo que tú dices, en los partidos grandes veo más la sonrisa de Mané que la sonrisa de Salah. Pasó cuando jugaron entre ellos en las finales, bueno, en la final y en el partido aquel fue de playoff por el Mundial, y en los últimos partidos importantes también me ha parecido que Mané es un jugador más determinante que Salah. Esto no quiere decir que no sea un gran jugador, que lo es, y ni que pueda decidir la final de la Champions por sí solo, que lo puede hacer. Pero creo que ahora mismo, si uno tiene que preocuparse, siendo madridista, de algún peligro del Liverpool, yo me preocuparía un poco más de Mané, porque además en esa posición es, como decís, indetectable, es muy listo y sabe moverse muy bien, y aparte tiene lo que decía David, esa buena relación con el gol, que nunca
ha dejado de marcar goles y que además ahora le están dando un impulso casi como líder ofensivo del Liverpool. Veremos qué es lo que pasa con ese duelo también entre Salah y Mendy. David, me he dejado para el final, hablabas de una clave y estoy totalmente de acuerdo, ese duelo Vinicius-Alexander-Arnold. La otra clave del partido a mí me parece cómo es el Real Madrid capaz de salir de la presión del Liverpool, que va a presionar el Liverpool, es evidente, sea siendo más voraz. Además hace una cosa muy bien, que es en jugadas en las que han perdido el balón, esa presión post-pérdida es absolutamente voraz. En cambio, cuando reinicia el Madrid, cuando reinician sus rivales, cuando hay saque de portería, incluso algún saque de banda y demás, faltas en campo contrario, sí que esperan una zona más intermedia y luego van a aprovechar ese espacio, porque la defensa del Madrid puede estar un poquito más adelantada. Pero esa va a ser la otra clave del partido, a mi modo de ver. Y ahí, aunque no haya sido su segunda parte de la temporada lo mejor de lo mejor, un jugador como Toni Kroos se me antoja importantísimo en esa salida desde atrás, incluso Alaba también con el buen pie y la visión de juego que tiene. Me parecen dos futbolistas absolutamente fundamentales para que el Real Madrid no se sienta tan ahogado y atosigado por el Liverpool. Y fíjate que es el que más ha sufrido cuando se le ha puesto ese tipo de contextos de partido, digo a Toni Kroos, porque normalmente cuando ha encontrado equipos que directamente presionan, que tienen esa repetición de esfuerzos, que tienen muy mecanizado el hecho de ir todos en masa, porque adelanta muchísimo la línea. Para mí la clave de la presión de Liverpool no son solo los tres de arriba, son los dos interiores que verdaderamente van ahí a morder, sobre todo si juega Henderson, Keita, son todavía mucho más agresivos en ese sentido, así que yo siempre vengo diciendo, para mí la clave de encontrar de alguna manera el método Klopp en Liverpool es esto, es la presión tan alta, es una auténtica locura. Recuerdo partidos en los últimos años en los que claramente solamente con ese agobio, solamente con esa repetición constante de ponerte en el mínimo fallo puede suponer directamente un castigo, eso se le han visto auténticos shows, así que sin ninguna duda cualquier rival que se enfrenta a Liverpool en los últimos tiempos ya va por descontado que la pérdida de balón en esa zona es absolutamente prohibida y que aún así va a tener que arriesgar constantemente. Yo supongo que lo mejor que puede hacer el Real Madrid es atreverse a arriesgar, de alguna manera mostrar que eres capaz de solventarlo con una buena lectura de Casemiro, de Kroos y también de Modric, y te vas a tener que arriesgar, porque si no eres capaz de hacerlo vas a tener que jugar en largo y regalar el balón tan rápido. Evidentemente en ese sentido es justamente lo que quiere el Liverpool, o sea, sin ninguna duda es la clave absoluta del partido, pero sea el Real Madrid o fuera el que fuera, porque el Liverpool sostiene ese esfuerzo durante mucho tiempo prolongado y así ha hecho daño en los últimos tiempos. Yo recuerdo que el Liverpool campeón de Europa, excepto en la final al Tottenham, porque no se lo hizo demasiado bien, el resto de partidos fue un absoluto caos cuando lo consiguió, porque es que agonizaba, o sea, reventaba los partidos directamente con esa capacidad que tenía de irse con todo arriba, además aguantándolo durante mucho tiempo en los partidos, así que desde luego el Real Madrid eso lo tiene que sostener y ese es el gran reto inicial del partido. A partir de salir de esa presión va a poder el Real Madrid convertirse en lo que de verdad le interesa para que se juegue a lo que debería querer para ganar la final. Pues veremos, va a ser clave esos 3-4 primeros pases del Real Madrid, no perder el balón, no acularse demasiado, no perder balones ahí, va a ser, me parece, una de las claves, si no la clave fundamental del partido. Lujazo compartir temporada con vosotros, Aritz, muchas gracias, hasta la próxima. Igualmente, y disfrutar mucho de la final. Lo mismo, David, un abrazo, hasta la siguiente. A disfrutarlo, un abrazo, chao. Nosotros nos vamos, volveremos el lunes con el balance de la Champions y más contenidos, que hay que contar también quién asciende a la Premier, si lo hace el Huddersfield o bien el Nottingham Forest. Hasta entonces, sed felices, adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena SER. La radio.